recetas, tu bonos inquietas. Saquemos los miedos, armemos trinchera, que si estamos juntas el tiempo espera. Vieja, que se escondan los demás y acá ni ahora más. Vieja, el deseo crece y no envejece si somos. Vieja, nuestra revolución te necesita. Vieja, con tu magia infinita. Canas al aire. Por todas las viejas Que somos y seremos. les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Canas al Aire, un espacio de intercambio para pensar la vejez desde una mirada intergeneracional. Soy Javiera Torres y junto a mis compañeras Mirta Vila y Susana Llamasales vamos a explorar historias, experiencias y desafíos. Compañeras, ¿qué tenemos hoy? Bueno, uno de los ejes temáticos que sin duda atraviesa este espacio y también forma parte del diálogo con la audiencia, al menos eso esperamos, es que entendemos que envejecer no es una experiencia igual para todas ni para todos. En esta edición nos proponemos reflexionar sobre las estructuras sociales vinculadas al género, a la justicia y a la inclusión y cómo éstas condicionan la diversidad y la pluralidad de las distintas trayectorias de vida. Como sujetos y sujetas sociales que somos, nos vemos obligadas a examinar las desigualdades en el acceso a derechos económicos, sociales y culturales que surgen de situaciones de discriminación. En este marco, desde el 2010, el Ministerio de Desarrollo Social viene incorporando la perspectiva de identidad de género y orientación sexual en el diseño e implementación de sus políticas sociales. En 2016 desarrolló un estudio de carácter cualitativo basado en entrevistas con el objeto de profundizar en algunos aspectos y temas emergentes, identificados a partir de los resultados del primer Censo Nacional de Personas Trans en Uruguay. Los datos del censo revelan la presencia de una población históricamente invisibilizada y permite constatar amplias desigualdades estructurales. En primer lugar, revela que la población trans en Uruguay es mayoritariamente joven, con una baja presencia de personas mayores. De la población trans censada, menos del 3% tiene más de 65 años, teniendo en cuenta que Uruguay tiene un alto porcentaje de la población por encima de esa edad, de los 65 años. Este fenómeno se explica por las trayectorias de vida marcadas por la discriminación, la violencia y la falta de acceso a la salud y al trabajo formal. Se destaca además la alta proporción de hogares unipersonales, lo que refleja debilidad en las redes de apoyo y plantea desafíos en materia de cuidados, especialmente hacia la vejez. En síntesis, los datos de este censo permiten conocer y analizar las situaciones que enfrenta la población trans e identificar cómo la discriminación estructural impacta en todas las dimensiones de la vida: la familia, la educación, el trabajo y la salud. Se hace necesario generar políticas públicas específicas. Y este será el tema del que vamos a conversar hoy. Vamos a procurar ver si existen patrones de discriminación que se repiten atravesando diferentes generaciones, indicando que a pesar de que existen avances en materia de derechos, eso no lo podemos negar, persisten las condiciones estructurales que generan desigualdad. El tema musical de hoy es Milonga Queer, de Susy Jock y la banda de Colibríes. Susy Jock es una actriz argentina, escritora, cantante, docente y que además se reconoce como artista traba sudaca. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Batiendo canas, pensamos en nuevas vejeces.
Hoy batimos canas con Marcela Pini. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de la República con una maestría en Psicología Clínica. Además, es una de las primeras mujeres trans en acceder a un título universitario en Uruguay. Marcela Pini es feminista, transfeminista y activista por los derechos humanos de las personas trans, travestis y transexuales. Marcela es una militante por la Ley Integral para Personas Trans. Trabajó como docente en el Centro de Formación Penitenciaria, CEFOPEN, y en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el INR, dando clases en unidades penitenciarias sobre temáticas como la prevención del suicidio, violencia de género, consumo problemático de sustancias, acoso sexual laboral de género y diversidad. En el ámbito académico fue, además, presidenta del claustro de la Facultad de Psicología. Teniendo en cuenta que este programa apunta a lo que es la vejez, con el dato que acabamos de dar hace un instante del bajo porcentaje de personas trans que llegan a esa etapa de la vida, nos quedaba esta disyuntiva de cómo podemos hablar de una vejez trans, cómo se llega a esa vejez, cómo se proyecta la población trans. Bueno, antes que nada, Sí, agradecerles, Sí, claro. agradecerles la invitación. Quería hacer una pequeña corrección en la presentación. Saben mucho de mí. Soy maestranda en psicología clínica. No soy magíster aún. El resto de la información es correctísima, así que muchas gracias por la presentación. Antes que nada, decirles que nunca pensé estar en un espacio hablando sobre las vejeces trans. Y siento que yo soy una vieja trans en cuanto a la expectativa de vida que tenemos o teníamos las mujeres trans. Creo que esto se viene corriendo. Tengo 53 años y la expectativa de vida, estamos hablando de unos 35, 40 años, por lo cual supero ampliamente esa expectativa de vida. Algo que ustedes me hacen pensar es que hace 15, 20 años ninguna de las mujeres trans pensábamos en las vejeces. O sea, no teníamos referentes viejas trans, exceptuando algunas excepciones que hablábamos incluso en la previa, como Gloria Alves, y alguna otra, pero eran excepcionales en lo que era el colectivo trans. No podíamos hablar del envejecimiento trans porque, bueno, los datos que teníamos, que tampoco eran datos con un cierto nivel de cientificidad, convengamos que el primer censo que lo hace el INE fue en el año 2023. Sí, ahí se hacen visibles, ¿no? Es decir, como exacto, población, como parte de la que se población. incluye dentro de un formulario específico a nivel nacional, ¿no? Con algunas dudas sobre ese censo, sabemos todas las problemáticas que hubo, esta información no salió hace mucho tiempo tampoco, costó a los colectivos y a las identidades trans que por favor se publicara esta información. La realidad de las identidades trans es que tampoco hay demasiados estudios sobre el tema. Lo que sí tenemos claro, y se desprende del censo, y además concuerda con nuestra percepción histórica, vivencial, es que en la población trans hay una pirámide invertida, básicamente. Bueno, las identidades cis, es decir, las personas que son congruentes entre su sexo asignado y su identidad de género, hoy por hoy sabemos que hay ciertas complicaciones demográficas en cuanto a los nacimientos en el Uruguay. Nos estamos acercando más a los países del primer mundo en cuanto al natalicio, ¿no? En cuanto al nacimiento. Sin embargo, en las poblaciones trans, los datos que reflejan y que yo los quiero tomar entre comillas, sabemos que hay poblaciones y lugares en donde no se entró en el censo, etcétera, etcétera, pero estamos hablando que entre mujeres trans ni en varones trans se llega al 1%. Sin embargo, sabemos que casi el 70% de la población trans
relevada está entre los 18 y los 35 años. Esto coincide con nuestra percepción vital, con nuestra experiencia de vida, ¿no? Es decir, porque, y acá, como no alejándome de mi transversalización como profesional de la salud y como psicóloga, no teníamos era difícil pensar la vejez, porque no teníamos representaciones de la vejez. Uno puede proyectarse en la vejez cuando tiene un proyecto vital. Y las identidades trans, principalmente las mujeres trans, eso son identidades políticas también, en cuanto a la definición que cada una asume sobre cómo quiere llamarse, ¿no? Y reivindicar también esta condición traba. ¿Cuál es la diferencia? Perdón, me gustaría ¿cuál es la diferencia entre identificarse como trans o traba? Bueno, trans es un apócope de transexualidad, de transgénero. Traba es una definición como mucho más política. Es una terminología que la palabra travesti tiene toda una historia que tiene que ver más con una historia de la discriminación, y yo creo que después los colectivos y algunas identidades y algunas personas lo toman, como por ejemplo nombrabas a Susy Shock, pero no quiero dejar de nombrar a Luana Berkins, que fue una de las primeras mujeres trans o mujeres trabas que luchó por una identidad trans y que eso se reflejara en su documento identitario en Argentina. Y bueno, esto que yo traía, ¿no? Era muy difícil pensarnos, yo tengo 53 años, ejercí el trabajo sexual durante 15 años, esto de pensarnos viejas cuando era muy difícil pensarnos jóvenes con un proyecto de vida. Y creo que no es tan complejo de entender, ¿no? Uno se analiza sus propias historias vitales. Hay una cronología evolutiva en decir, bueno, fui niña, fui adolescente, fui joven y me formo, trabajo, estudio, etcétera, y construyo una familia. Estoy hablando de una perspectiva cis, ¿no? Envejezco. ¿Cuánto de eso en las historias trans no existía? No existía poder continuar los estudios, no existía poder pensarse en un proyecto vital construyendo una familia. Estoy hablando en la generalidad, ¿no? No en las individualidades, que podemos tener situaciones como diversas. Pero es necesario esa posibilidad de proyecto de vida. Uno dice, bueno, ¿qué hago dentro de 10 años? ¿Cómo me veo dentro de 10 años? Esa era una respuesta, era una pregunta muy difícil de responder para una mujer trans o para una identidad trans. No quiero excluir a los varones trans porque esto es un fenómeno en Uruguay también que viene, por suerte, autopercibiéndose como esa identidad. Pero bueno, vivimos en un sistema patriarcal en donde las violencias recaen mucho más sobre las identidades femeninas que sobre las identidades masculinizadas. Entonces era una pregunta que ni siquiera estaba en el imaginario de poder pensarse. Una de las cosas que pasó con la ley integral para personas trans era que las mujeres trans, no sé si utilizar la palabra vieja, porque sabemos que la palabra, no porque esté mal, sino porque en las mujeres trans, bueno, lo que venimos hablando no se visibilizaba porque no existía el envejecimiento a nivel general de la población. Lo que pasaba era que en esto de no poder pensarse, cuando surge lo de la ley integral para personas trans, quienes solicitaban la reparatoria, ¿no?, que es una de las reivindicaciones de la ley integral, lo que nos pasaba era que las primeras resoluciones que podíamos sacar eran de mujeres alrededor de unos 40 y pico de años, y yo te diría que las 10 primeras resoluciones que se sacaron, esas mujeres habían muerto una semana antes, 15 días antes, lo que seguía demostrando
que la expectativa de vida de esas mujeres, de esa población, coincidía con la realidad, con lo que estábamos viendo. Es decir, salía la resolución y esa mujer había muerto. Y era inminente, bueno, ¿no? Esto que traían ustedes bueno, ¿cómo se llegaba a esto que traías tú de por qué no el envejecimiento, ¿no? Como parte natural, normal, necesaria de la vida también para que nuestras pares pudieran tener referencias históricas, construir historias, saber la trayectoria de un colectivo. Personas trans siempre existieron, pero Claro. leemos un libro de historia, no hay ninguna persona trans. No. Es como que las ocultamos, como que se ocultó buena parte de la realidad. Y recuerdo lo duro que fue cuando se aprobó la ley, los comentarios que se hacían. Sí, se dijeron muchas cosas que no eran. La pensión reparatoria son 3 BPC, o sea, y quienes reciben la reparatoria, el 90% es único ingreso. Estamos hablando de 3 BPC, 20.000 pesos en este momento. Llegamos a hablar de cifras de 75.000 pesos y cosas muy locas. Estamos hablando del 2018, ¿no? Claro. Estamos a 8 años de la ley, 2019, donde ni siquiera hoy son 75.000 pesos. Y literalmente se estaban muriendo, nos estábamos muriendo. ¿Considerás que entonces a partir de la aprobación de esta ley, de la que también estuviste luchando para que se aprobara, ha habido cambios que hoy que puedan ser palpables, que puedan ustedes sentir desde tu momento de vida como mujer de 50 años o más? ¿Hay algo que vos puedas decir, bueno, esto ha aportado, esto ha cambiado? Sí. Yo creo que el gran cambio cultural, que a veces podemos tener algunas discusiones si una ley genera cambio cultural o no genera cambio cultural. Esta es mi opinión. Yo prefiero la ley antes que la ausencia de la ley. No se cumple en su mayoría en el acceso a la salud, en una cantidad de cosas. Lo que sí creo es que la campaña por una ley integral para personas trans, que fue impulsada por el Poder Ejecutivo, por el Ministerio de Desarrollo Social en ese momento, y nos incorporamos las organizaciones sociales en su momento, lo que sí generó fue que existíamos, que teníamos voz. Y creo que hay un cambio cultural en donde lo políticamente correcto cambió. Es decir, hoy hay una identidad de género disidente dentro de una familia y sin duda que las violencias existen intrafamiliarmente con eso. En algunos casos no, pero no está bien visto que yo te expulse de mi casa. Antes sí estaba bien visto. Era necesario. Claro. Estaba como de alguna manera Preservando la avalado familia. socialmente de que esa persona debía ser excluida de un espacio, entre comillas, esperable, normal, de una familia convencional. O sea, el vecino no te iba a juzgar porque habías desaparecido, no se hablaba, no importaba. Hoy podremos tener disidencias, pensar distinto, tener morales, éticas distintas, morales distintas, pero hay algo que de alguna manera nos protege, que hay una normativa. En principio, bueno, sabemos que la 19.580 no se cumple, que esta sociedad sigue matando mujeres, sabemos que las violencias sobre los cuerpos de las mujeres trans en América Latina es un gran problema, pero hay algo de lo simbólico que está presente en la sociedad en donde, bueno, ojo porque esto no está bien. Eso puede traducirse un poco en esto que comentabas de que la población trans es mayoritariamente joven. Tal vez es parte de esa repercusión de cómo la gente está teniendo otra consideración para con el trato, ya sea intrafamiliar, de alguien que quiere comenzar una transición o identificarse como trans. Sí, creo que tiene que ver con diferentes ámbitos. Sin duda que el acceso a la salud no es el esperable, pero existe. Antes las mujeres trans no consultaban en los centros de salud. Eran expulsadas de la puerta de entrada. No estaban los imágenes.
quizás es muy complejo de explicar, pero no estaba en nuestra referencia, en nuestra representación psíquica. Lo que necesitábamos era poder pagar la pensión, poder zafar de la policía que nos llevara presas, tener plata para pagar la pensión al otro día, pues si no terminamos en la calle, para comer. Entonces, cuando vos tenés ese nivel de exigencia y de urgencia que tiene que ver con la salud, vaya, si es importante, no consultábamos, no íbamos a un centro de salud, porque además sabíamos que no íbamos a ser bien recibidas. ¿Cómo se imagina Marcela Pini su vejez? ¿Y cómo se imagina otras vejeces trans? En este camino intermedio, como tú decías, que tiene cosas pendulares, ¿no? Que tenemos la ley, pero ¿cómo? Porque tú ya llegaste a una edad que superaste a muchas de tus... Sí, estoy a 7 años de tener la edad para jubilarme. Por eso, entonces, ¿cómo se imagina Marcela Pini trans y cómo se imagina otras vejeces trans? Lo primero que me pasa es que puedo imaginar, no quiere, al menos como yo lo estoy entendiendo, no como una sentencia de que voy a hacer tal cosa, me va a pasar tal cosa, voy a ir a vivir tal... Claro. Ya poder pensarme vieja es incluso desde el punto de vista de la estructura psíquica de una persona, es un cambio fundamental. Se deben haber construido, no solo en mí, sino a nivel colectivo, nuevas redes neuronales para poder habilitar esa posibilidad. Hay algo que me está diciendo que me permite la posibilidad de construirme vieja. Eso no existía en mí hace 15, 20 años atrás. No sé cómo va a ser mi vejez. No sé qué me va a pasar mañana. Sí, sé que voy a ir a trabajar, etcétera, ¿no? Con los devenires vitales. Pero sí creo que el gran cambio es algo que pasó en mi psique que tiene que ver con la posibilidad de la construcción. Haré lo que tenga que hacer. Seguiré viviendo. Y no es poca cosa decir, seguiré viviendo. Sentirse que tienen la posibilidad de seguir viviendo. Y que eso no sea solamente para un colectivo cis, sino que también sea para todos y para todas y para todos, independientemente de qué identidad habitemos. La posibilidad de seguir viviendo. Marcela Pini, un placer escucharte, aprender, conocer tanto a través de tu experiencia, de tus conocimientos. Y no sé, creo que me quedan como montones de preguntas que me encantaría seguir haciéndote. Esperamos poder coincidir en otra instancia. Muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho a ustedes porque también eso me hace pensarme a mí, ¿no? Cada vez que una habla, construye subjetividad, construye pensamiento. Así que se los agradezco muchísimo. A ti, muchas gracias. Nos seguiremos encontrando seguramente. Será un placer. Gracias. Gracias. Soy lo que soy, si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Yo somos distintos, somos distintas las dos, pero crees que solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando mirás lo que soy. ¿Qué me tenés? ¿Miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos? Milonga Queen, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. A la vejez, cultura. En nuestro espacio A la Vejez Cultura queremos presentarles una trilogía de películas documentales del multipremiado director uruguayo Aldo Garay. Entre estas están El Casamiento,
El hombre nuevo y Carmín. Estos documentales, así como otros trabajos del director, tienen en común que están protagonizados por mujeres trans en nuestro país, que nos ayuda a acercarnos a sus realidades y a sus vidas. Su documental El casamiento se estrenó el 2011. Relata una historia de amor y compañerismo entre Julia e Ignacio, una pareja de adultos mayores que conviven hace más de 20 años en la periferia de Montevideo. Tal como adelantó Susana, la protagonista es una mujer trans. Ignacio, su pareja, es un ex obrero de la construcción. El documental revela el cotidiano de esta pareja, predominando temas como la soledad, la vejez, la pobreza y la identidad de género. El director de este largometraje, Aldo Garay, realizó otro documental con los mismos protagonistas, Julia e Ignacio, llamado Mi Gringa, Retrato Inconcluso, que entre 1996 y 2001 estuvo documentando. Lo de gringa se refiere al apodo cariñoso que Ignacio le dice a Julia. La razón que motivó la creación de El casamiento fue una llamada telefónica que Julia le hizo al director para invitarlo a ser el padrino de su casamiento. Otro documental más reciente es Memorias Travestis. En este caso es dirigido por Diego Sempol, que es un activista por los derechos de las disidencias, y entrevista a un gran número de trans uruguayas. Todos estos títulos están disponibles en YouTube y en una web que les queremos recomendar muy especialmente, que es retinalatina.org. Tenemos también otra propuesta que queríamos traerles, que es la Escuelita Trans. Se definen como un espacio educativo por y para personas trans, travestis y no binarias. Un conjunto de docentes que ayudan en lo que es el apoyo a los estudios a personas, como decíamos, travestis, trans y no binarias. Y aparte realizan actividades como ajedrez, cine, narrativa e ilustración. Pueden seguirlo en las redes sociales como Escuelita con K Trans. Ya estamos llegando al final del programa. Como les decíamos, es el cuarto y el último episodio de esta temporada de Canas al Aire. Gracias, compañeras, por compartir esta experiencia. Gracias, Mirta. Gracias, Susana. Gracias, Patricia Poloni. Virginia Ramos también. Gracias, Javi. Claro, le agradecemos a ella. Bueno, gracias, Javi. es que soy yo. No, gracias sobre todo por ese tono tan impresionante. Ay, qué amoroso. Que viene nada más que del otro lado. Bueno, justo me estaba agradeciéndole a las productoras en su rol, que han ido tejiendo una tarea creativa con toques mágicos y sorprendentes también. Síganos en nuestro Instagram y canal de YouTube, canasalaire.ui, para no perderse las novedades que se vienen. Quedamos gratamente agradecidas de Uniradio por acogernos en este cálido espacio y en especial al equipo técnico de la radio por su generosa disposición. Han de saber que este proyecto continúa. Este fue solo el primer bocado. Estén atentas, atentos y atentes. Nuestra responsabilidad social como comunicadoras recién comienza. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Queremos agradecer a Cumbia Aracha y a Mama Chola por permitirnos usar sus canciones como cortinas musicales. Las raíces cuentan como la historia. La semilla también tiene su memoria. La tierra de quien la siembra, quien la riega y la cultiva. Con tu mano da la tierra y ella lo convierte en vida. ¡Opa! Y esta es dedicada para todos los seres corazón de semilla que en esta tierra echan raíz de esperanza y dan frutos de amor y de abundancia. Canas al Aire, un programa conducido por Mirta Vila, Susana Llamasales y Javiera Torres. Producción y redes sociales, Virginia Ramos y Patricia Poloni.
Estos episodios fueron grabados y emitidos por Uniradio, la radio de la Universidad de la República.